que está siendo tratado por la Comisión de Justicia y que en estos días ha trabajado de manera telemática para preparar el documento para definitivo debate, el segundo, que según las estimaciones podría ser la última semana de este mes, porque además el plazo que dio la Corte Constitucional está ya por vencer. ¿Cómo será la votación de las bancadas o cuál será la postura? Si habrá libertad de votación para cada uno de los asambleístas, se lo preguntamos a nuestro primer invitado de la mañana, el asambleísta Edgar Quesada, del bloque de Pachacuti. Asambleísta, buenos días. Byron, un saludo cordial y fraterno. Lo propio al pueblo ecuatoriano. Estamos asumiendo con toda la responsabilidad en el tema del aborto, en donde debemos respetar la vida, y es en donde existe la libertad, al menos dentro de la bancada de Pachacuti, en donde estamos evaluando, al menos a título personal, Edgar Quesada va en contra del aborto. Edgar Quesada va a favor de la vida, porque no somos nadie para quitarle la vida a una persona o a un ser indefenso, en donde al no poder defenderse quiere tomar la decisión un adulto bajo el pretexto de que usted con su cuerpo puede hacer lo que quiera, más bien es una irresponsabilidad. Y consideramos de que hay casos excepcionales, hemos dicho, y lo que estamos evaluando, por ejemplo, en niñas de 11, 12, 13, hasta unos 14 o 15 años, pero que no puede existir aquella libertad de que en cualquier momento puede interrumpirse el aborto. 4, 5, 6, 7, 8 meses, imposible, mi estimado Byron, lo cual no podemos atentar contra la vida. Entonces, más bien, son posturas personales, respetaremos el informe de la comisión, pero nosotros, sin embargo, ya estamos preparando nuestras sugerencias, nuestras recomendaciones, con la finalidad de no dejar abierto el aborto de manera como se ha presentado en primer momento por parte de la comisión, en donde deja en libertad el aborto. Hemos dicho, no puede pasar eso en la Asamblea, sino más bien con casos excepcionales, Byron. Asambleísta, pero lo que sí es cierto es que hay miles de niñas y adolescentes, menores incluso de 15 años, que salen embarazadas a la fuerza, evidentemente, por un acto de violación, por lo general en su entorno más íntimo, familiares o el círculo lo más próximo, y estas niñas están en indefensión. Entonces, claro, evidentemente, esa parte de la legislación que está trabajando la Comisión de Justicia está dirigida básicamente a defender a estas niñas. ¿Cómo reglamentar para que esas niñas también tengan esa posibilidad, por qué no, de interrumpir el embarazo no deseado? Porque evidentemente fruto de una violación hay que ponérselos en la piel de esas pobres niñas y de sus madres y de sus padres, por supuesto. ¿Cómo legislar de manera equilibrada para que esas niñas tengan también derecho? Totalmente de acuerdo en esta parte, y nosotros al menos hemos escuchado algunos sectores en donde es cierto, el tema es familiar, el tema es muy delicado, en donde niñas de 11 a 15 años, correcto, totalmente de acuerdo. Hoy lo que se está debatiendo bastante es los tiempos, es decir, no esperar 8 o 9 meses o que exista una total libertad para que surta o para que se dé efecto el aborto. Entonces hemos dicho debe existir un límite en donde algunos proponen 4 semanas, otros proponen 8, otros proponen hasta 20 semanas. Entonces, pero no dejar abierto, porque hoy en día la comisión, así se ha podido observar en el primer debate, en donde se hace referencia a una total libertad, tanto niñas como adultas, es decir, todas las mujeres tendrían la libertad en el tema del aborto, y es lo que nosotros hemos rechazado de manera frontal y de manera categórica, que eso al menos no se puede permitir. Y lo que usted manifiesta, totalmente de acuerdo, lo que estamos más bien definiendo es los tiempos, no dejar abierto 4, 8 o más meses, con la finalidad de que vayamos reduciendo los tiempos, Byron, con la finalidad de no afectar gravemente. Además estamos evaluando, y hemos dicho, un violador de una niña no solo debe ir preso 30 años, estamos proponiendo inclusive una posible reforma constitucional, porque en estos casos la ley debe ser más drástica, porque solo ahí entenderán, inclusive una vez pasaba en un debate, ¿por qué no proponer la pena de muerte para los violadores?, decíamos. Entonces todo eso va a generar un debate a nivel nacional, porque la única manera de poder frenar
a un violador es no mandándolo preso, qué sé yo, 40 años, lo cual le va a generar al Estado situaciones de gastos económicos, sostener o mantener un preso 40 años. Entonces hemos dicho, todo eso se está debatiendo, en otros momentos tocará hacerlo, pero ahora estamos definiendo los tiempos, Byron, que esperemos que no sea superior a las 18 o 20 semanas que están proponiendo algunos sectores, pero también en relación a la edad, que no pasen de 14 o 15 años, y en casos extremos, mi estimado Byron, como usted lo manifestaba en casos de violación. Asambleísta, y de lo que usted ha conversado con sus colegas legisladores, sobre todo del bloque, a propósito, ¿el bloque sigue dividido? ¿Hay una postura que está, vamos, con los lineamientos de la CONAIE y quienes son disidentes? ¿De qué lado está usted primero, antes que nada? No, yo estoy al lado del pueblo ecuatoriano, al lado de la mayoría, mi estimado Byron. Nos hemos reunido cerca de 17, 18 asambleístas. No es como se manifiesta que hay 8, 10, 12 asambleístas. Inclusive a la invitación del compañero Isa, que creo que cometió un error involuntario en donde manifestaba de una justicia indígena, porque si nos hubiera invitado para que informemos lo que estamos haciendo en la Asamblea Nacional, estoy convencido que íbamos a estar presentes los 25 asambleístas, pero de la manera pues que se manejó la reunión creo que cometió un error, pues eso tendrá que rectificar con la finalidad de poder estar presentes los 25 asambleístas, no solamente rendir informe a la CONAIE, sino al pueblo ecuatoriano de manera permanente nuestro accionar en la Asamblea. Y en esta reunión que se mantuvo en Pachacuti, que estuvimos más de 18 asambleístas, inclusive algunos de los que en un momento habían manifestado que se declaraban en rebeldía, estuvieron presentes, como el caso del compañero Salvador Quispe, el caso del compañero Joel, entre otros, estuvieron presentes, en donde nuestro coordinador nacional nos convoca para evaluar, es lo justo, por qué nuestras votaciones, por qué hemos votado de la manera que hemos votado, en el caso Pandora, en el caso tributario, en el caso Defensor del Pueblo, entre otros. Eso es lo importante, porque algunos tenían la percepción y algunos tergiversan y tratan de que no debe existir el diálogo. Por ejemplo, hay 1 o 2 asambleístas que quieren hacer daño al movimiento y eso no hay que permitirles. Por ejemplo, algunos decían, no, es que los asambleístas que fueron a conversar con el gobierno ya pactaron. Entonces ese día era importante explicarles que el conversar no es pactar, pero tampoco usted debe oponerse a todo. El gobierno que esté, usted debe darle gobernabilidad y viabilidad en lo que se puede. En lo que no se puede y atente al pueblo ecuatoriano, pues tocará actuar, pero no podemos nosotros encerrarnos en que porque no se votó en el caso Pandora, los asambleístas están con el gobierno. Nosotros decimos, estamos en un Estado de Derecho, hay que respetar el Estado de Derecho, sea quien sea el presidente de la República, mientras no existan pruebas testimoniales, documentales o materiales, usted no puede censurar. Entonces fue importantísima la reunión, estuvimos cerca de 18 asambleístas, lo cual permitió informar, ir afianzando, ir corrigiendo cualquier error que se haya cometido en el camino y eso nos permita a nosotros ir corrigiendo e ir tomando cualquier decisión y de manera colectiva. Entonces eso nos va a permitir nosotros, por ejemplo, reunirnos una vez por semana, nos vamos a reunir los días lunes, en donde vamos a evaluar los órdenes del día de la Asamblea Nacional y eso nos va a permitir a nosotros ir corrigiendo cualquier error e ir votando de la manera que toque hacerlo. Por ejemplo, en el tema del aborto, existe una libertad en donde vamos a ir evaluando cada uno de los asambleístas y vamos a ir tomando una decisión, inclusive nos podríamos reunir 5, 10, 15, 20 minutos antes de acuerdo a cómo vaya quedando el texto de la reforma y eso nos va a permitir a nosotros votar inclusive en ese momento. Y si logramos consensuar entre todos, pues votaremos de manera conjunta. Y si no logramos consensuar, pues tomaremos ya una decisión en ese momento. Hay momentos en la Asamblea que hay que hacerlo con toda la responsabilidad y al menos considero de que esta diversidad de criterios dentro del Pachacuti nos fortalece y al menos consideramos con el compañero Leonidas Isa de que debemos seguir coordinando cualquier tipo de trabajo, pero que vaya en el fortalecimiento de la democracia y de la misma manera que vaya a hacer las cosas pensando en el pueblo ecuatoriano, pero siempre y cuando escuchando a todos los sectores, Byron. Asambleísta, me gustaría también consultarle si además conoce cómo avanza ese proyecto de ley denominado de la gestión de la pandemia, que la Comisión de Salud está también adelantando. Se ha dicho que también será presentada a finales de este mes para que el Pleno ya tome una decisión. Es importantísimo ese proyecto de ley porque con eso se podrá regular y reglamentar el manejo
y la gestión de la pandemia. Entre esos hay algunas observaciones que se han hecho sobre todas las competencias que debe tener el Comité de Operaciones de Emergencia. ¿Qué conoce usted hasta ahora? No, mi estimado Byron, en el primer debate, pues importantísimos los aportes de todos los sectores, y nosotros inclusive hemos manifestado en el tema de multas. Consideramos de que no solamente debe pensarse en multas, inclusive decíamos, si se piensa en media remuneración, hasta 5, 6, 8 remuneraciones de multas, consideramos de que no se va a solucionar. Las multas deben ser inferiores, o nosotros proponíamos que sea menos de la mitad de lo que estaba proponiendo la comisión, y de la misma manera también hay que tener en cuenta que no solo multarle al local, al mercado. Por ejemplo, hoy en día los mercados ya están pidiéndonos los carnets, pero con la ley nos va a permitir a nosotros entregarle las herramientas, tanto a la Intendencia de Policía, tanto al resto de organismos o de instituciones que van a ser las responsables de velar el cumplimiento de esta ley, que va a entrar en vigencia una vez que entre en el segundo debate. Entonces, al menos yo considero de que también debemos evaluar, no solamente ser drásticos en aquello, sino también darle viabilidad en el tema, por ejemplo, de los arriendos, que hay unos problemas gravísimos en esta pandemia, entre otros, porque decimos, tienes que tener un aforo de un 25, 30, 50%, pero no le damos también alternativas a los pequeños, medianos empresarios, por ejemplo, en el tema de los comerciantes informales. Entonces, no podemos ser tampoco demasiado drásticos, como así proponía la comisión, y eso nos ha permitido, Byron, ir rectificando, pues, y esperemos con estas recomendaciones para el segundo debate sean incorporadas y poder aprobar y entregarle esta ley al pueblo ecuatoriano, a las autoridades, con la finalidad de controlar la pandemia. No olvidemos que hoy en día estamos con un brote que en realidad ojalá no se salga de control, el Omicron, entre otros que están asomando, y esto nos está afectando gravemente al pueblo ecuatoriano, y a veces la indisciplina de algunos, en donde eso hace que se genere este brote, y esperemos que los hospitales no lleguen a colapsar como hoy en día se está observando, Byron. Pero ¿no sería un poco arriesgado violentar algunos derechos si es que efectivamente se le da al COE y a las organizaciones, mejor dicho, a los organismos de seguridad del Estado por la administración y gestión de la pandemia? Por ejemplo, hay gente que se opone, que dice que no se debe exigir carnet de vacunación en los buses de transporte público, las interprovinciales, porque eso atenta con la libre movilidad de las personas. Es decir, queda abierta ahí una estrecha línea de hasta dónde va el derecho de los demás y mi derecho individual. ¿No podría coartar ciertos derechos esta ley de gestión de la pandemia y posteriormente, como casi siempre pasa, alguien ponga un recurso en la Corte Constitucional por inconstitucional y se eche abajo la ley? No, y Byron, en esa parte justo es las intervenciones de algunos sectores en donde hacían referencia a aquello, y más bien, si fuéramos disciplinados, no sería necesario aquello, inclusive la libertad en el tema de la vacunación. Existe inclusive pronunciamientos de algunos sectores en donde no están dispuestos a vacunarse. Y en esa parte al menos se respeta como la libertad que tenemos nosotros en nuestro cuerpo de permitir o no permitir que se nos ponga una vacuna. Entonces, pero sin embargo, frente a aquello, pues también los que no se vacunan no deben afectar a los que sí nos hemos vacunado. Entonces, por ejemplo, si usted no se vacuna y usted quiere una total libertad, pues usted está actuando con irresponsabilidad. Ah, no, yo no me vacuno, me voy a los bailes, me voy a todo lado, armo parras, armo todo. Eso también está mal. Es decir, si no me vacuno, pero tengo que ser responsable en mi casa, tengo que ser responsable con mi familia, tengo que ser responsable con mi barrio, y no decir que porque no me vacuno, pues existe una total libertad. Entonces, eso es lo que debemos ir limitando, pues si no se vacuna, también sea responsable y no haga daño al que sí se vacunó o al que de una u otra manera está asumiendo estas recomendaciones, Byron. Al menos nosotros estamos aceptando todas estas sugerencias, porque eso nos va a permitir ir entregando una ley perfecta o casi perfecta, Byron, porque en realidad siempre va a quedar algo que en lo posterior tocará reformar, tocará corregir, pero al menos esperamos incorporar todas estas sugerencias y recomendaciones de los diferentes sectores, porque debemos ir a recuperarnos de esto, Byron. No olvidemos que hoy en el Omicron, Byron, no olvidemos que a los que nos ha vuelto a dar el COVID y estamos vacunados, de una u otra manera nos ha servido como para sobrevivir, Byron. Y a los que no se han vacunado algunos, en realidad, Byron, deja mucho que decir. También hay el otro espacio en donde dicen, no, es que se vacunaron y también les afectó y algunos también se murieron, Byron. Totalmente de acuerdo. Todo eso tenemos que ir tomando como sugerencias o recomendaciones
con la finalidad de que en el segundo debate podamos incorporar todas estas sugerencias, Byron. Muy clara su postura. Muchas gracias, asambleísta. Gracias, Byron. Edgar Quesada, legislador de Pachacútec, a propósito de estos dos proyectos de ley que la Asamblea está tratando y va a debatir en los siguientes días. Primero, la ley de interrupción voluntaria del embarazo y, por supuesto, la ley que gestiona o que gestionará la pandemia del COVID. 7 de la mañana con 17.